El sol nacía dorado sobre las colinas de Jerusalén, y con él despertaba una ciudad que era más que piedra y mercado. Era el corazón espiritual de un pueblo. Desde lejos, el templo dominaba el paisaje, resplandeciente con sus muros blancos y detalles dorados. Para quienes vivían allí, aquel edificio no era solo arquitectura, era el centro del mundo. Jerusalén, la ciudad del templo y las multitudes. Vivir en Jerusalén en tiempos de Jesús significaba convivir con el bullicio constante. Peregrinos llegaban de aldeas cercanas y de regiones lejanas del Imperio Romano. Algunos hablaban arameo, otros griego. Todos traían consigo animales para el sacrificio, monedas extranjeras que debían cambiar y una mezcla de fervor y temor reverente. Las calles eran estrechas, pavimentadas en partes con piedra desgastada por siglos de pasos. El olor era una combinación intensa: pan recién horneado, sudor humano, estiércol de animales y el humo del incienso que subía desde el templo. Los vendedores gritaban ofertas: dátiles, higos, aceite de oliva, telas teñidas con púrpura costosa para los más adinerados. En el patio exterior del templo, cambistas intercambiaban monedas romanas, con la imagen del emperador, por monedas aceptables para las ofrendas. El sonido metálico al chocar las piezas se mezclaba con el balido de corderos. Sacerdotes vestidos con túnicas blancas se movían con solemnidad, mientras los levitas entonaban salmos. Pero Jerusalén no era solo espiritualidad, también era tensión política. Soldados romanos vigilaban desde fortalezas cercanas, atentos a cualquier agitación. La sombra del imperio era palpable. Los impuestos pesaban sobre los comerciantes y campesinos, y la esperanza de un libertador se murmuraba en conversaciones discretas. En las casas, construidas con piedra caliza, las familias vivían en espacios reducidos. Muchas tenían un patio central donde se molía el grano y se compartían las comidas. El pan era básico, acompañado de aceitunas, queso, pescado seco o lentejas. El agua se recogía en cisternas. Cada gota era valiosa. Para un niño que creciera en Jerusalén, la ciudad era un universo vibrante. Procesiones festivas en la Pascua, historias contadas por ancianos en las puertas de la ciudad y el constante recordatorio de que vivía en el lugar más sagrado de su fe. Jericó, oasis, comercio y riqueza. A unos kilómetros hacia el este, descendiendo por caminos polvorientos y peligrosos, se encontraba Jericó. Si Jerusalén era el corazón religioso, Jericó era un oasis de comercio y contraste. Situada cerca del río Jordán, Jericó gozaba de un clima más cálido y fértil. Palmeras y jardines daban a la ciudad un aire casi lujoso comparado con las colinas más áridas. Era famosa por su producción de bálsamo y dátiles, productos muy valorados en todo el imperio. Allí convivían comerciantes prósperos, recaudadores de impuestos al servicio de Roma y trabajadores agrícolas. Las caravanas que cruzaban la región traían especias, textiles y noticias lejanas. El murmullo de idiomas y el tintinear de mercancías eran constantes. Las casas de los más acomodados estaban adornadas con mosaicos y patios sombreados. Pero no todos vivían en comodidad. Muchos trabajadores dependían de jornales inestables, y la presencia de cobradores de impuestos generaba resentimiento. Las desigualdades eran visibles, túnicas finas junto a ropas gastadas por el trabajo en el campo. Jericó era también un punto estratégico. Los caminos que la conectaban con Jerusalén eran conocidos por asaltantes. Viajar implicaba riesgo, por eso las caravanas se movían juntas. La hospitalidad era importante, pero también lo era la cautela. Al caer la tarde, el calor descendía lentamente. Las familias se reunían en azoteas planas para buscar brisa. Se contaban historias antiguas sobre murallas que cayeron al sonido de trompetas y se hablaba de las noticias que llegaban de Jerusalén. El mundo parecía amplio y cercano al mismo tiempo. Nazaret, la vida sencilla de una aldea. Más al norte, en las colinas de Galilea, se encontraba Nazaret. A diferencia de Jerusalén y Jericó, Nazaret no era una ciudad importante. Era una pequeña aldea agrícola, quizá de unos pocos cientos de habitantes. Las casas eran humildes, construidas con piedra local y techos de madera y barro.
Muchas incluían cuevas naturales usadas como almacenes o refugio para animales. La vida era sencilla y repetitiva, marcada por las estaciones. Los hombres trabajaban en campos de trigo y viñedos o ejercían oficios como carpinteros y albañiles. Las mujeres molían grano, tejían, buscaban agua en el pozo común y cuidaban a los niños. El sonido rítmico de la piedra sobre el grano era parte del paisaje sonoro cotidiano. Los niños crecían ayudando en tareas domésticas desde temprana edad. Aprendían historias de patriarcas y profetas y soñaban con visitar algún día Jerusalén para ver el templo con sus propios ojos. 3 lugares, un mismo mundo. Aunque diferentes en tamaño y función, Jerusalén, Jericó y Nazaret compartían elementos esenciales. Una vida profundamente marcada por la religión, la presión del dominio romano y la esperanza persistente de redención. En Jerusalén se sentía la grandeza y la tensión. En Jericó la riqueza y el comercio convivían con la desigualdad. En Nazaret, la sencillez y la intimidad definían cada jornada. Vivir en esa época implicaba depender de la tierra, del clima y de la comunidad. No había luz eléctrica que prolongara la noche, ni medicina avanzada que asegurara la vida. Las enfermedades eran frecuentes, la mortalidad infantil alta. Cada día era frágil y precioso. Y sin embargo, también era un tiempo de historias contadas bajo las estrellas, de pan compartido, de peregrinaciones llenas de canto, de mercados llenos de color. Era un mundo donde lo divino y lo cotidiano se entrelazaban sin separación clara. Así, entre el polvo de los caminos, el incienso del templo y la sencillez de los campos de Galilea, transcurría la vida en las ciudades de la época de Jesús. Una vida intensa, comunitaria y profundamente marcada por la esperanza.